hermano. Listo, ok. Hermanos, una vez más, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Nuevamente, hermanos, les repito, pueden escuchar estos mensajes a través de la página Alza tu voz como trompeta en Facebook y en YouTube. El mensaje de hoy es: han dejado el camino recto. Este mensaje se va a tratar de demostrar con la palabra de Dios que la salvación sí se pierde. No es un versículo, son suficientes. No es un mensaje, de menos es media docena de mensajes que hablan de que la salvación sí se pierde, pero diferentes versículos de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con este: han dejado el camino recto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así. Vamos a leerle desde el 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Repito, es el mandamiento nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué significa esto? Que se desviaron y en vez de tener una fe original, tienen una fe fingida. En vez de tener corazón limpio, tienen corazón sucio. En vez de tener una buena conciencia, tienen una conciencia mala. De tal manera que dice el apóstol Pablo en el 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ustedes pueden ver, hermanos, cuántos predicadores, pura palabrería, y de la palabra de Dios casi ni se menciona, casi no se menciona. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, el punto es: de las cuales cosas se desviaron. Iban bien, pero se desviaron. ¿Qué significa desviarse? Significa salirse del camino. Significa que si alguien va para la Ciudad de México y se queda dormido, se le pasa el letrero, no lo ve y de repente pues no va para México, sino va para Guadalajara. ¿Qué sucedió? Que se desvió. Así, los que van para el cielo, los que van a la vida eterna, estos que se desviaron, ¿a dónde van? Al infierno. No van al paraíso, van al infierno porque se desviaron. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. 6, 20 y 21. Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Otros que se desviaron. En este mensaje, hermanos, miren, hay unos que se desviaron, otros se extraviaron, otros naufragaron, otros apostataron, otros dejaron el camino recto. Son diferentes maneras, pero es lo mismo. Dejan lo de Dios, siguen el camino de Dios, es curioso, pero siguen el camino de Dios, pero ya no están hablando lo recto. Algo sucedió en sus vidas. Hasta ahorita estamos viendo de versículos de que se desviaron. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estos dos personas, Himeneo y Fileto, se desviaron. Pregunto, si no se corrigieron, ¿se salvaron? ¿Qué significa se desviaron? Significa que iban bien, pero se desviaron. Se fueron por otro lado. Para empezar, Pablo cita un caso de la doctrina
en la cual se desviaron. Dijeron que a la resurrección ya se efectuó. ¿Cuál resurrección? La resurrección de los muertos, hermano. La resurrección de los muertos, ¿cuándo se va a efectuar? Cuando venga el Señor Jesucristo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la resurrección, Himeneo y Fileto acordaron, se pusieron de acuerdo y dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Estamos hablando en el año, hermanos, 60, 62, 63, y dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Y no contentos con eso, sino también dicen, trastornan la fe de algunos, porque les creen. ¿Puede una persona que tiene el Espíritu de Dios, que lo guíe el Espíritu de Dios, puede una persona así desviarse, apartarse, apostatar? La Escritura está llena de casos. Y tenían el Espíritu de Dios. Porque ahorita los pastores, para justificar que se pierde, y para justificar que la salvación no se pierde, pero para justificar esa parte dicen, lo que pasa es que nunca nacieron de nuevo, lo que pasa es que nunca estuvieron en el camino, lo que pasa es que ellos realmente no eran pueblo de Dios. Eso dicen, pero yo estoy citando escrituras donde dice que se desviaron, lo que quiere decir que iban bien, ¿verdad? Iban bien, y no es un versículo, vamos a ver de menos 8 versículos, de menos, y eso nomás en este tema, porque faltan otros 2 más que primero Dios voy a dar. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan 9. Dice, vamos a leerle desde el 8, hermanos. Dice, Juan recomienda, aconseja, dice, mirad por vosotros mismos. Es muy común que la gente se preocupa por los demás y está viendo a los demás, las fallas de los demás, los errores de los demás, y no se preocupa por sí mismo. Bueno, Juan dice que uno debe preocuparse por uno mismo, para que no pierdamos el fruto de nuestro trabajo. O sea, podemos perder. Imagínense, hermanos, que Dios no lo quiera, pero yo me llego a apartar, me llego a desviar por alguna causa, y todos mis 40 años en el camino de Dios, todo lo que yo he padecido, lo que he sufrido en el camino de Dios, todo lo que invertí de dinero también en el camino de Dios, lo pierdo. Esto significa que Juan está hablando a personas que se cuiden, que están en el camino de Dios y que se cuiden para que no pierdan el fruto de su trabajo. No está hablando de personas que no han nacido de nuevo, que están en el camino de Dios pero son unos paganos. No, está hablando de personas que tienen frutos en el camino de Dios y que pueden perderlos si se descuidan. 9. Cualquiera que se extravía, así sea un pastor, un diácono, un obispo, un maestro, un apóstol, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay que no tienen la doctrina del Señor Jesucristo? No la tienen. Y si no tienen la doctrina del Señor Jesucristo, vamos a ver qué sigue diciendo. Repito el versículo 9. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, o sea, que se pierde y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, entonces no tiene al Señor Jesús. Y si no tiene al Señor Jesús, entonces tampoco tiene salvación. Ejemplos. Los falsos testigos de Jehová, ¿tienen la doctrina del Señor Jesucristo? No. ¿Los mormones tienen la doctrina del Señor Jesucristo? No. ¿Los católicos, los masones, francmasones, rosacruces, hermanos, niños de Dios y un montón de sectas y religiones tienen la doctrina de Cristo? No. Y si no tienen la doctrina de Cristo, tampoco tienen a Dios. Si no tienen a Dios, tampoco tienen a Cristo. Y si no tienen al Señor Jesucristo, no son salvos. Y en las iglesias les enseñan que son salvos. Esos no son salvos. ¿Por qué? Porque se extraviaron. ¿Quiénes son los que se extravían, hermanos? Un niño se puede extraviar, un viejito se puede extraviar, pero una persona joven, ¿cómo se va a extraviar? Y menos si está en su ciudad.
¿Por qué entonces se extravían, hermano Adán, hablando doctrinalmente? ¿Por qué se extravían? Te digo porque ha habido un que otro evangélico que dice, al fin encontré la religión verdadera. ¿Y cuál es? Los testigos de Jehová. ¿Cómo salen con semejante tontería con que la religión verdadera, ahí encontraron la verdadera doctrina del Señor? Si está totalmente torcida, se necesita estar ciego para no ver. Y es lo que pasa con ellos, están ciegos, no ven. No ven. Ahora, ¿por qué cito a los testigos? Porque yo leí 23 libros de los testigos, no más de los testigos. Leí todo el libro de Mormón también, para que no me engañen. Leí todo el Bhagavad Gita de los hindúes. Leí todo el Corán de los islámicos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y muchos libros más. ¿Cuál es el propósito? En aquellos años me daba por leer mucho, hermanos, ya en el camino de Dios. Y después me arrepentí y dije, ¿para qué leí tantos libros? No me beneficiaron en nada. Pero no, sí me beneficiaron. Sí me beneficiaron. Cuando ya me doy cuenta de que para mí no me beneficiaron, empiezo a leer más la palabra de Dios. Más. Entonces comparo la palabra de Dios con todo lo que leí. No es fácil que me engañen. Necesito que yo me porte mal con Dios. Necesito yo ser un engañador, un falso, para que me engañen. Pero si yo me porto bien en el camino de Dios, no hay nadie que me engañe. Nadie. Un versículo, hermanos, muy citado por los pastores que creen que la salvación no se pierde, es este. Dice el Señor Jesucristo, no recuerdo dónde está ese versículo, pero dice que nadie arrebata las ovejas de la mano del Padre. Nadie. Por eso no pueden perderse. Porque nadie puede arrebatar de las manos del Padre una oveja. Nadie. Y sí es cierto. ¿Quién arrebata de las manos del Padre a uno de sus hijos por el que el Señor Jesucristo murió? Nadie. Ni el diablo se le acerca. Si los demonios y el mismo diablo le tenían miedo al Señor Jesús, imagínense al Padre. Entonces, ¿por qué se pierden? ¿Por qué yo predico que la salvación sí se pierde? Hermanos, porque hay hijos de Dios que no deben de ir a ciertos lugares y van. Hay hijos de Dios que no deben de, vamos a decir, voy a poner dos ejemplos. No deben de ir a ver a jugar un partido de béisbol, por ejemplo. Como hijos de Dios, a jugar con los inconversos. No deben de ir, pero allá van. ¿Qué sucede? Ustedes saben que cuando pierde uno de los dos partidos, hay enojos, hay pleitos. Y ha habido hermanos que los han golpeado por andar ahí. Ahora, continúan yendo y al poco tiempo están tomando cerveza con ellos, ¿no? Están fumando. Entonces, por decir algo. Pero cuando van, por decir, a Las Vegas a ver ¿cómo se dice? De box. Pelea de box. Una pelea de box, campeonato mundial. ¿Qué andan haciendo con puros paganos? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pastores que van a ver peleas de box a Las Vegas. ¿Cómo? Pues, ¿cuál es el ejemplo? Pastores, hermanos, que rentan autobuses y se llevan a toda la iglesia a Cancún, a Puerto Vallarta. Allá andan en tanga los pastores. ¿Cómo? Imagínense qué vergüenza. ¿A dónde lo están llevando? Al mundo. Y el Señor Jesús, el apóstol Juan, que dijo: hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, sus oraciones, ¿por qué? Porque dice: Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Y qué hacen sus bandidos pastores? Llevarlos a donde están casi desnudos. Entonces, nadie nos arrebata del Padre. Ellos se van, ellos se sueltan de la mano del Padre. Ellos solitos, gracias a sus pastores mentirosos que tienen. Dios dice: sus pastores los hicieron errar. Ovejas perdidas eran las de Dios, perdidas, pero que no eran salvos. Sí eran salvos, pero se perdieron. ¿Por culpa de qué? De los pastores. Así es de que dice, estamos en 2 de Juan 1:9, mirad por vosotros, el 9, cualquiera que se extravía, o sea que se pierde, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La doctrina de Cristo, hermanos, no acepta doctrina extraña, ni acepta tradiciones paganas y que las han metido a la palabra de Dios como puntos doctrinales, como el 25 de diciembre.
que dicen que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, ¿de dónde sacan semejante tontería? No pueden demostrarlo, lo meten como doctrina. ¿De dónde sacan el 10 de mayo? Lo meten como doctrina. ¿De dónde sacan el 14 de febrero? Lo meten como doctrina. ¿De dónde sacan el año nuevo? Lo meten como doctrina. Cualquiera que se extravía metiendo otra doctrina extraña, hermanos, aquí dice que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y el que no persevera en esta doctrina, no tiene al Padre, y si no tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Dice así. Vamos a leerle desde el 18, hermanos, el famoso contexto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué significa naufragar, hermanos? ¿Vieron la película del Titanic? Bueno, el barco se hundió y ahí estaban unos en lanchas, otros estaban en salvavidas. Eso es naufragar. Bueno, pero en el camino de Dios, naufragar significa que ya no están dentro del reino de Dios. ¿Dónde suceden los naufragios? ¿En el desierto, en la selva o en el mar? En el mar. ¿Y qué representa el mar? Paganismo. Ahí es donde naufraga. Ya ves para qué sirven las clases. Hermanos, entonces alguien que naufraga en el sentido espiritual, porque no va en ningún barco, va en el reino de Dios, pero al naufragar quiere decir que cae en manos del inconverso, en tradiciones paganas, en costumbres paganas, en doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Eso es naufragar y significa que iban bien, pero al naufragar, pues se van a ahogar o los tiburones se lo van a comer. ¿Cuáles tiburones en el mar espiritual? Gente que conoce mucho, pero de la falsamente llamada ciencia. Sean gnósticos, sean rosacruces, sean masones o francmasones, sean testigos mormones o los que sean, hermanos, pero los dominan y el dominado pasa a ser un esclavo del que lo dominó. Eso les pasa a todas esas personas y son muchas. Aquí dice Pablo que algunos, 2000 años después, son millones los que han naufragado. O sea, son demasiados. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Puede ser, hermanos, que no andan espirituales, no son honestos, se descuidaron. No lo sé, puede ser muchas razones y no lo sé. Lo único que sí sé es que aquí dice que naufragaron, y naufragar quiere decir que cayeron en manos de paganos. A ver cómo le hacen para zafarse. Y no cayeron así como que me forzaron, ¿no? Voluntariamente. ¿Por qué? Porque se desvían. Al desviarse quiere decir que se descuidan. Al descuidarse ya no ven, ya no oyen la voz de Dios, el Espíritu Santo ya no los guía. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo el rey Saúl en su tiempo? Desobedeció 2 veces y le pide ayuda a Samuel, el profeta de Dios. Pero Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Ya lo deseché. Samuel llora porque Samuel quería mucho a Saúl. Y Saúl le dice, ven para que hables por mí al pueblo. Y Samuel le dice, Dios ya te desechó. Entonces, ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Saúl consulta a Dios por los sacerdotes y Dios no le contesta. Consulta a Dios por el Urim y el Turim. Turim eran 2 piedritas, una blanca y una negra, dicen. Consulta y Dios no le contesta. ¿Qué hace Saúl? Consulta hechicera. Ir a lo que es el mar, una hechicera. Y ahí se perdió, peor. Ya no hubo oportunidad para ellos. Bueno, vamos a pasarnos a
ahora los que apostatan, porque ya vimos que se desviaron de la fe, se desviaron de la verdad, ya vimos que se extraviaron, ya vimos que naufragaron, ahora vamos a ver los que apostatan. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pregunto, hermanos, ¿dónde es donde se hablan las doctrinas? ¿En las cantinas? ¿En los casinos? ¿En los antros? Las doctrinas se hablan en las iglesias, en los institutos, en las escuelas bíblicas, en las universidades bíblicas. Ahí es donde se hablan las doctrinas. Y ahí es donde se están hablando doctrinas de demonio. Cuando sale un pastor ya recibido de 2, 3 años de estudio teológicos o de 7 años, sale, forma una iglesia, llevan doctrinas de demonios, entre otras cosas. Ahora, ¿por qué dice que algunos apostatarán? ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa, hay apostasía moral, hemos dicho, apostasía espiritual y apostasía doctrinal. Aquí está hablando de apostasía doctrinal. ¿Qué significa apostasía o apostatar? Significa regresarse, retroceder, caer, descender, desviarse, dejar lo recto, lo limpio, por lo no recto y no limpio. Todo eso quiere decir apostasía. Y aquí se está refiriendo en el versículo que estamos leyendo, esa apostasía doctrinal 100%. Hermanos, si alguno trae una doctrina diferente, ¿qué dice Pablo? No lo reciban en la casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, si viene un testigo de Jehová y yo le recibo en mi casa, que por cierto hace tiempo llegaron unos mormones, tocaron la puerta, yo salí, no sabía quiénes eran, ¿verdad? Ya salí yo y pues ya les dije que se les ofrecía. No, pues venimos hablando del reino de Dios. Del reino de Dios. Está bien. Y me empezaron a hablar. Y uno de ellos dijo, pues invítenlos a su casa, ¿no? Y se me hizo grosero, hermanos, no invitarlos. No me acordé en ese momento del versículo. No me acordé. Claro que sí, pásense. Y me empezaron a hablar del Señor Jesucristo. Y al fin uno dice, ¿y no tiene preguntas? Les digo, sí, tengo muchas preguntas, pero les voy a hacer una. ¿Por qué ustedes hablan del Señor Jesucristo si ustedes no creen en Él? ¿Quién es más importante para ustedes, el Señor Jesucristo o José Smith? ¿Qué es más importante para ustedes, las Sagradas Escrituras o el Libro de Mormón? Se arrepintieron de haber entrado, hermanos. ¿Por qué? Pues uno, me hicieron pecar. ¿Por qué? Porque los metí a mi casa. Y era días de fiesta, los panes y levadura. Imagínense yo metiendo levadura a la casa. Entonces, no tienen defensa los mormones. No, su doctrina es satánica, es diabólica. Hace tiempo, Baruch, su papá, no él, sino su papá me dijo, hermano Josías, ¿cuándo puede venir? ¿Puede venir el jueves? Digo, sí puedo venir. Si viene, sí, ok. ¿A qué horas? No, pues a las 7. Muy bien, a las 7. Ya llegó el jueves, fui el 7, a las 7, y junto conmigo llegaron unos mormones. ¿Qué hizo este hermano? Enfrentarnos. Y uno de ellos dijo, los que andan en las calles no son cualquier mormón, hermano, son elders. Siempre anda un elder, un preparado, y uno que va aprendiendo sobre la práctica. Y el elder me dijo, hermano, queremos orar por usted, imponerle las manos. Dije, fíjate que no. ¿Cómo vas a imponer las manos? Si tiene miedo. Dije, no. Entonces, ¿por qué no quiere que oremos? Y porque no me interesa tu oración. No me interesa tu oración. Pues bueno, traes una doctrina totalmente torcida. Ustedes son de los que van al infierno, ¿no? Y sacan a las almas del infierno. Y como que les sorprendió eso. Digo, ¿o quiénes son los autorizados para ir al infierno? Porque si uno de ustedes va al infierno ya no va a salir. Y la única manera que vaya al infierno es que se muera. Y ustedes todos
si no se arrepienten, van al infierno y no van a salir y no van a poder sacar a nadie. Era un licenciado, uno de ellos. Él de hecho era un licenciado. Serás muy licenciado, pero traes una doctrina bien torcida. Hermanos, entonces, ellos nunca se han extraviado porque nunca han estado en la verdad. ¿Sí me entienden? Cuando la palabra de Dios habla de que naufragan, de que se extravían, de que se desvían, de que apostatan, estamos hablando de gente que está en la verdad, que está en lo correcto. No estamos hablando de gente que no está en lo correcto. Apostatar, repito, significa retroceder, o sea, salirse del camino de Dios. Significa que aunque no se salga del camino de Dios, pero por ejemplo el bautista que se encontró la verdad y se salió de la iglesia bautista para meterse a la iglesia de los testigos, ese apostató de la doctrina bautista y se mete con los testigos, y eso significa que se va a perder. ¿Por qué? Porque entre los testigos no hay salvación. No hay salvación. Pero yo, ¿quién soy? Porque luego me salen con que, ¿a poco eres tú, Dios, para decir que no hay salvación? La palabra de Dios dice quién se salva y quién se pierde. Para poder determinar quién se salva y quién se pierde, necesitamos conocer la doctrina del Señor Jesucristo. Al conocer la doctrina del Señor Jesucristo, entonces la doctrina de los mormones y de los testigos es falsa. Y si es doctrina falsa, no se van a salvar. A menos que se arrepientan y dejen de ser mormones y se sometan a la palabra de Dios, a la doctrina del Señor Jesucristo, o sean testigos también. Entonces, hermanos, ahí, por ejemplo, mi hermano Adiel, su hermano se acaba de morir hace poquito y él tenía muchos años entre los testigos y ellos tienen prohibido escuchar mensajes de nadie, ni videos de nadie. Tienen prohibido totalmente. Entonces él nunca aceptó que le explicaran, que le hablaran, que vieran un video, nunca aceptó. Se murió. ¿Dónde está? En el lugar donde él cree que no existe él creía que no existía el infierno. Ahí está en el infierno. No, pero tú ¿quién eres? Hermanos, díganme, ¿un testigo de Jehová va al paraíso? Yo me atrevo a decir que está en el infierno porque está en el infierno, sin equivocarme. Pero si un testigo se arrepiente y acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y no me sale con que el Señor Jesús es el ángel de Jehová, porque ellos eso dicen, que el Señor Jesucristo es el ángel de Jehová. Por supuesto que no es, el ángel de Jehová es una creación, el Señor Jesucristo es engendrado por el Padre. Entonces no. Aparte ellos enseñan que no hay infierno, aparte enseñan que el Espíritu Santo no es Espíritu Santo, es fuerza activa de Jehová. Entonces traen su doctrina es totalmente torcida. Aparte le faltan 16 capítulos a las Sagradas Escrituras. Aparte dicen que el hombre no tiene alma, ni Dios tiene alma. Vamos a hablar de eso también, hermano. Ponle como señal, el hombre tiene alma. Así, yo ya me entiendo. Hermanos, entonces, todos aquellos que se desviaron de la fe, que se desviaron de la verdad, que se extraviaron, que naufragaron, que apostataron, estamos hablando de gente que conocía y que estaba en el camino correcto, era obediente, pero algo sucedió que apostató. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando de la doctrina. Tú tienes fe en que vas a recibir un cuerpo. Tú tienes fe en que tú vas a vivir un reino de 1000 años aquí en la tierra. Tú tienes fe que Dios te va a bendecir, te va a dar galardón, te va a dar reconocimientos. Tú tienes fe que nunca vas a morir después de que venga el Señor Jesucristo. Tú tienes fe que vas a recibir un nuevo cuerpo. Esa es la fe. Pero aquí dice apostataron de la fe. ¿Qué significa? Que ya no creyeron. Ya no creyeron en eso. Y al no creer en eso, no tiene nada. Al no tener nada, se pierde. Ahora, cuando se le introduce a la palabra de Dios lo extraño, la palabra de Dios, como les dije a los mormones eso, les dije, ¿por qué ustedes rompieron los candados que la palabra de Dios tiene y le metieron y le quitaron a su antojo? Tú eres el Deres, tú contéstame. ¿Por qué quebrantaste, por qué permitiste que hombres desconocidos para Dios, que no han nacido de nuevo, se atrevieron a romper los candados de la palabra de Dios? Y no me entendía. No me entiendes porque tú no conoces de claves. Un mormón no conoce de claves. Los candados son estos.
ya le cité, Deuteronomio 12:32. Cuidarás, oh Israel, de no quitar ni agregar a las palabras escritas en este libro de la ley de Dios, porque ustedes le quitaron todo quitaron. 39 libros quitaron, porque no me vas a decir que el libro de Mormón tiene Génesis a Malaquías. Deuteronomio 4:12, cuidarás de no quitar ni agregar las palabras escritas en este libro. Proverbios 30:5-6, ¿qué dice? Toda palabra de Dios es limpia, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22:17-18, ¿qué dice? Yo testifico a todo aquel que quitare las palabras escritas en este libro, yo también quitaré su parte de la santa ciudad, su nombre y todo lo que le correspondiera. Apocalipsis 22:17-18. Y aquel que le agregue, dice, yo traeré las plagas que están escritas en este libro. Así es de que, aparte dijo el apóstol Pablo, capítulo 1 de Gálatas, si aún un ángel desciende del cielo y os predica un evangelio diferente, el tal sea maldito. Anatema significa maldito y significa separado de Dios, separado, sea maldito. Si un ángel viene del cielo, imagínense, y dice, no saben que esto no es así, hubo un cambio de última hora, Dios me envió para que hiciera ese cambio acá a tiempo, para que no se vayan a perder. Es un mentiroso, es anatema, no hay que creerle. ¿Por qué? Porque el diablo se viste como ángel de luz, dice Pablo, y no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Dice así. Mire, vamos a leer, hermanos, desde el 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Diremos, está hablando de inconversos, está hablando de personas que no nacieron de nuevo. Vamos a seguir leyendo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, son hermanos, se recrean en sus errores. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No, estos son inconversos, estos no, ¿cómo se van a perder si están perdidos? Vamos a seguir leyendo. 15. Han dejado el camino recto, iban bien. Miren cómo se desviaron, hermano, bien carnales, bien, qué desagradables. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Iban bien, pero se perdieron. ¿Qué es extraviado? Pues que se perdieron. Y luego dicen que la salvación no se pierde. Siguiendo el camino de Balaam. Su maestro son los Balaams de estos tiempos. ¿Cuál fue el camino de Balaam, hermanos? Maldíceme a Israel y te honraré. ¿Y honrar qué decir? Te daré mucho dinero. Y Balaam al fin lo convencieron, hermanos. Estos señores, estos pastores que se enriquecieron, siguieron el camino de Balaam. Son estos. Ya si no quieren ver, están demasiado ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, al infierno, los dos. Dice, han seguido el camino de Balaam, hijo de Beol, el cual amó el premio y la maldad. Hasta se ganó un premio, hermanos, por malo. Esos también se ganan muchos premios. De sobra el dinero. Empezando con Guillermo Maldonado, Cash Luna y toda esa bola de bandidos que tienen hipnotizada a la gente ciega e ignorante, que ellos se pierden y se pierden ellos también. Nosotros somos dioses, dijo Cash Luna. ¿De dónde saca semejante tontería? Torciéndola. Estamos pendientes con un tema así, hermano, también. ¿De cuál? Sí, vosotros sois dioses.
así con... Y yo ya me acuerdo a qué se refiere y vamos a hablar de eso, porque los que hablan eso son la doctrina de la nueva era, hermanos. O luego sí me sirvió, hermanos, que leía estos libros en el pasado, ¿verdad? Hermanos, y por supuesto que no somos dioses, al menos no cualquiera. En fin, cuando hable de eso vamos a ver. Vamos a Juan. Pues aquí está la escritura que les dije que no me acordaba. Juan 10, 27 al 29. Pero ya le expliqué. Muy bien, hermanos. Estos son los versículos para este tema. Vamos a dejar pendientes 2 más de estos con diferentes versículos. Y solo quiero agregar esto para los que piensan que la salvación no se pierde. Pregunto, ¿los ángeles celestiales, hermanos, tienen libre albedrío? Sí, tienen libre albedrío. Es decir, si llega un día de una reunión y Dios los cita y uno de los ángeles dice, no tengo ganas de ir, no va, porque tienen libre albedrío. Dios no creó robots sin voluntad. Dios creó ángeles, hermanos, y Dios les dio la decisión, como aquí al ser humano. He puesto el bien y el mal delante de ti, es decir, tú decides. Tienes libre albedrío al ser humano. Bueno, los ángeles, hermanos, tendrán el mal delante de ellos, porque se supone que si yo digo que Dios les dice a los ángeles, mira ángeles, les puse el bien y el mal delante de ustedes escojan. No, allá no hay mal, allá solamente está el bien, pero tienen libre albedrío. ¿Qué es el mal? El mal, hermanos, aquí en la tierra, adulterios, borracheras, homicidios, robos y todas tantas cosas, ¿verdad? Pero el mal en el cielo, si un ángel no obedece, eso está mal. Si un soldado no obedece a su mayor, eso está mal. Si un hijo no obedece a su padre, eso está mal. Si un trabajador no obedece a su patrón, eso está mal. Si un ángel en el cielo no obedece lo que Dios dice, eso está mal. No puedo decir que en el cielo hay desobediencias, porque la Escritura no cita eso. Lo que sí puedo decir es que el Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él dio, hermanos, Él hizo posible reconciliación en el cielo y en la tierra. Colosenses capítulo 1. No nos vamos a meter en eso porque no es el punto. Pero ¿a quién iba a reconciliar allá arriba? Aquí en la tierra voy de acuerdo al ser humano con Dios, pero en el cielo, a los ángeles con Dios. ¿A cuáles? A los que desobedecieron. ¿Por qué? Porque tienen libre albedrío. Bueno, así. Cuando dice que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, Apocalipsis 12, la tercera parte, estamos hablando de miles y miles de millones de ángeles. ¿Por qué se los trajo? Porque tienen libre albedrío. Por eso. Y si en el cielo, hermanos, se perdió la tercera parte en ángeles que son perfectos, no son como nosotros los humanos, que somos inclinados al mal. Somos inclinados al mal. El hombre se inclina al mal aunque no quiera. Yo me inclino al mal y no quiero. ¿Por qué tengo que ser inclinado al mal? Me caigo hasta mal yo mismo porque yo no quiero ser así, pero así soy. La condición del ser humano es terriblemente mala y degradante moralmente hablando. Hermanos, pero no en el cielo. ¿Cómo es que la tercera parte de los ángeles desobedecieron a Dios? ¿Y qué sucedió, hermano, también? Que se perdieron. Siendo perfectos se perdieron. Y aquí se enseña, pastores mentirosos enseñan que la salvación no se pierde. Cuando en el cielo se perdió la tercera parte de seres angelicales perfectos. Ahora, cuando Dios levanta a Moisés y saca al pueblo de Israel, ¿saben qué hizo Dios con Israel? Lo redimió. Capítulo 24 de Números, ahí vamos a ver cómo se expresa Dios de su pueblo. Y se expresa como si el pueblo fuera un pueblo bien santo, bien limpio, bien puro, y estaba lleno de bandidos. Dijo Balaam, ¿cómo puedo maldecir al que es bendito por Jehová? ¿Cómo? No podía. Y cuando Balaam quería maldecirlo,
Dios le ponía palabras de bendición, hasta que llega el momento que Balac se enoja y dijo, para maldecir a este pueblo te traje y 3 veces lo has bendecido. No te he dicho que lo que Dios me diga que hable, lo que Dios ponga en mis labios, eso voy a hablar. ¿Qué le ponía a Dios? Bendición para Israel. Ok. Dios, hermano, van a encontrar así, miren, de versículo donde Dios dice que Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué es redimir? Pagar un precio por ese pueblo. Pagar un precio por lo que es de Dios, porque Israel era de Dios. Es como si a mí me roban el diccionario, por ahí estoy en un camión, en una sala de la central, estoy esperando y pues se me ocurre ir al baño, me voy al baño y dejo ahí mi diccionario y cuando regreso ni mochila ni diccionario. Al rato viene un hombre diciendo, oiga, le vendo un diccionario y ese es mío, le vendo un diccionario, ese es el mío. ¿Y cuánto lo das? Deme 50 pesos. Ahí está, le compré lo que es mío. Es lo que hizo Dios. Compró lo que era de él, pagó otra vez por él, pero Dios quería rescatar a su pueblo y lo rescató. Ok. Luego, hermanos, antes de que se cumplieran los 40 años, se perdieron arriba de 600,000 hombres y mujeres. Dios ya los había redimido, pero se perdieron. Así. ¿Cuántos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo hay en este tiempo? Hay millones, cientos y cientos de millones, a lo mejor miles de millones, no lo sé. Aunque estén redimidos, se pueden perder. De hecho, se están perdiendo. Y para prueba, este mensaje que acaban de escuchar. ¿Cómo se llama? Han dejado el camino recto, dejaron el camino correcto y se perdieron. Jehová nuestro Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención, hermanos, y nos vemos primeramente Dios el domingo. A las 2 de la tarde empieza la reunión, pero hasta las 2:30 se empieza a dar el mensaje. Después del domingo, el lunes, con el favor de Dios, continuaremos con los mensajes de la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios los bendiga a todos.